comparativo, es de verdad que John Carpenter tiene una filmografía mucho más amplia, que es el primero que amenazó en morirse y no se muere. Creo que de toda la generación más o menos de esa época solo quedan él y David Cronenberg. Cronenberg además ya se escaqueó del género por otros vericuetos autorales, pero de aquella generación el que primero anunció que tenía cáncer de piel y que estaba muy malito y demás era John Carpenter, y se han ido muriendo Tobe Hooper, George Romero, Wes Craven, y el que sigue ahí es John Carpenter, y además eso, con un poder de convocatoria muy superior al de George Romero. Pese a ello, y como en peores ruedos hemos toreado, pues vamos a empezar con esta sesión quizá un poquito más tarde de lo que queríamos, pero bueno, esto es España, ¿qué queréis? Aquí se empieza siempre tarde, y eso sí se empieza. Así que vamos a liarnos la manta a la cabeza y a hablar del cine de George A. Romero. Y como siempre, bueno, pues yo, a lo mejor es que la gente se ha olido la tostada, y aunque yo puse en el cartelito de la promoción del acto, aquí como siempre en esta casa que es el Planeta M de Mongo, puse aquello de que íbamos a hablar de la romería sangrienta y salía el zombie y todo eso, pero todo el mundo sabe que yo siempre miento. Nunca digo la verdad, lo cual ya sabéis que es así a su vez una paradoja lógica, y en realidad lo que voy a hacer es hablar de ese George A. Romero más allá y más acá de los zombies, que tiene casi tantas películas que no son de zombies como películas de zombies. No vamos a poder ni queremos tampoco evitar hablar algo de sus muertos vivientes que cambiaron totalmente el panorama del mito del zombie y también del cine de terror moderno y postmoderno, pero vamos a buscar también los tres pies al zombie y hablar de esa otra parte de la filmografía de George Romero, menos conocida, no diré tampoco más personal, porque al fin y al cabo yo creo que La Noche de los Muertos Vivientes y la trilogía, sobre todo Zombie original, son indudablemente obras muy queridas por el propio director. De hecho, quizá la tercera, El Día de los Muertos, fuera su película favorita de la saga Zombie, como es también la mía, y demás. Pero sí que George Romero era un hombre con una gran cultura, un hombre que pertenecía también a esa generación revolucionaria de la Universidad Americana de los años 60, y que, bueno, pues cinéfilo, cinéfago, más o menos político, sociopolíticamente comprometido con la izquierda americana de la época, y también con lo que iba a ser esta generación del nuevo terror americano, que acabaría con la concepción más tradicional del género en el cine de Hollywood y en el cine en general, con esas raíces góticas de las cuales ellos querían emanciparse. Los años 60 eran los de la emancipación femenina, emancipación racial y también emancipación de esas trampas ya de cartón piedra del terror gótico, lleno de telarañas, de monstruos sobrenaturales más o menos caducos, criaturas semilegendarias y fantásticas como el vampiro, el zombie, el otro zombie, el zombie más clásico, el hombre lobo, los fantasmas y espectros cargados de cadenas y demás, contra los cuales precisamente se querían y consiguieron revelarse eficazmente toda esta generación. Ya he dicho los nombres de todos ellos, o de la mayor parte de ellos. Hay otros menos conocidos, Jonathan Lieberman, unos que andaban por ahí, que también está vivo, y demás, pero que sobre todo pues, buscaban eso, encontrar un nuevo lenguaje enraizado en lo que era el nuevo Hollywood, la revolución del nuevo Hollywood, que a finales de los años 60 y primeros 70 había cambiado completamente el panorama del cine americano, del cine de género, introduciendo la modernidad, introduciendo elementos muy presentes en el cine europeo de arte y ensayo, en el cine marginal, en el cine underground, llevándolos a esos géneros tradicionales como era pues la serie negra, el western y en este caso el terror, ¿no? Que era el que de alguna manera siempre había sido el patito feo de los géneros hollywoodienses, había estado como marginado prácticamente hasta esa época, hasta finales de los 60, primeros 70, dirigido casi exclusivamente a un público adolescente, juvenil, incluso infantil en algunos sentidos, pero que pues, a partir de una serie de películas señeras como
La semilla del diablo en el año 68, El exorcista en el 73 y algunas otras, había dado el salto al cine de gran presupuesto, al cine americano para adultos, al cine con mayores pretensiones que las de simplemente pues hacer pasar el rato, ¿no? También estaba esa, pero de alguna manera, igual que había ocurrido en el género de gángsters con Bonnie and Clyde, en el western con Grupo Salvaje, hay montones de ejemplos, El largo adiós en las películas de detectives, etc. Pues estas películas llevaron el terror a un nuevo territorio, pero todavía faltaba hasta cierto punto una generación más gamberra, más salvaje, más diríamos ahora punk o pre-punk en este caso, que le diera ese toque más radical, más políticamente comprometido, incluso aunque fuera, como vamos a ver, a veces de manera accidental, ¿no? Y esta gente, claro, lógicamente venía de esa universidad americana, de ciudades, bueno, pues en este caso como Pittsburgh, pero gente que había estudiado en la UCLA en Los Ángeles, gente relacionada con el mundo de Nueva York, también con los subgrupos que había de vanguardia en las ciudades que aquí diríamos un poco de provincias o secundarias, pero claro, estamos hablando también de Florida, de Chicago, o sea, bueno, de Florida, de Miami, de Chicago, etcétera, donde surgieron ejemplos de cineastas regionales, lo que se llama el cine regional. En el caso de George Romero sería la ciudad de Pittsburgh, ¿no? Y bueno, pues Romero se convirtió en uno de los casi, diríamos, precursores de todo de esta revolución del nuevo terror o del terror moderno que enfrentaba y rompía